La sociedad contemporánea y la sociedad en general siempre ha tenido el amor en un lugar de importancia, entonces estamos muy seguramente rodeados de asuntos que nos hablan de amor. Las películas románticas, las canciones, muchas de ellas hablan de amor. En la literatura hay novelas, grandes novelas de amor. El romance y el amor es un tema importante y central en nuestra vida, es un tema importante en asuntos de entretenimiento, es un asunto importante en nuestras conversaciones diarias, aparte de que es un gran negocio. Si uno revisa gran parte de las tiendas que tenemos hoy en día, pues precisamente saben que el amor juega un papel importante en nosotros y entonces también resulta un buen negocio vender utensilios que tengan que ver con el romance, con el amor, etcétera. Menciono esto con una intención y es, y es que tengamos claro que a pesar de que hablamos tanto de amor y a pesar de que el mundo nos habla tanto de amor, no necesariamente eso quiere decir que entendemos de qué se trata el amor. En la versión moderna del amor muy seguramente tenemos unas líneas más narcisistas, un amor más enfocado en el yo, un amor más enfocado en la manipulación, un amor más relacionado con la gratificación personal, un amor que muy probablemente está pensando más en recibir que en dar, un amor que no necesariamente se compromete hasta el fin, como dice hoy Jesús, nos amó hasta el fin. Es muy probable que no sea para nosotros extraño que la mayoría de relaciones no duran mucho, porque, porque cuando no se cumplen las expectativas o cuando se encuentra alguien más emocionante o más atractivo en algún sentido, pues se renuncia. Y en términos generales es un amor en donde la humildad se considera como una debilidad. Uno tiene que ser inteligente para amar. Nos enseñan pues en la sociedad, usted no puede demostrar tanto, porque si usted demuestra mucho, pierde. Usted no puede, tiene que ser un poco más calculador, revisar qué muestra, qué no. Es un amor muy diferente, muy seguramente, al amor del que nos habla la palabra. En contraste con ese amor egocéntrico, la Biblia fundamentalmente nos habla del amor a partir de la entrega. En lugar de querer aprovecharnos de los demás y querer derribar a los demás, el amor bíblico nos enseña a edificar a los demás. En lugar de siempre estar solamente pensando y procurando el bien propio, el amor bíblico nos enseña a procurar el bien y el interés por los demás. En lugar de buscar solamente satisfacer lo que yo quiero, satisfacer mis propias necesidades, el amor bíblico se concentra y nos enseña a pensar también en la satisfacción de las necesidades del otro. Tal vez la enseñanza bíblica del amor que alcanza ese punto máximo sea un capítulo que muy seguramente todos ustedes conocen, porque es muy mencionado, y es el capítulo 13 de Primera de Corintios. Dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que el amor no se envanece, que el amor no hace nada indebido, nunca busca solo lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza en la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, y nos dice que las profecías se acabarán y las lenguas cesarán y la ciencia se acabará, pero el amor nunca dejará de ser. Amar de esa manera muy seguramente tiene todo que ver con Dios y muy seguramente es un asunto muy distinto a la forma de amar y a la forma de amor que aprendemos socialmente, porque amar de esa manera fundamentalmente requiere humildad. Solamente los humildes, dice la palabra en Filipenses, pueden poner los intereses de los demás por encima o por delante de los intereses propios. Y aunque en ese texto que acabo de leer de Primera de Corintios, capítulo 13, está la descripción suprema del amor, pues también tenemos el ejemplo supremo del amor. El ejemplo supremo del amor es Jesús mismo. La forma más significativa en que nos demostró su amor, pues fue en la muerte.
en el sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Dice Filipenses 2 que en amor Él se humilló. Vean que el tema de humildad ahí es importante. Él por amor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Juan, dentro de poquito, nos va a decir en el capítulo 15 que nadie tiene mayor amor que este, que el mayor amor que hay es poner la vida por los amigos. Ese muy seguramente es el ejemplo máximo, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Pablo dice, Cristo nos amó, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese asunto del amor y ese asunto del entregarse y del dar asociado al amor es característico siempre en la vida de Jesús. Hoy entonces, precisamente, vamos a abordar un texto que ejemplifica la manera como Jesús nos amó. Hoy vamos a abordar un texto que no es desconocido para ustedes. Vamos a conversar de el capítulo 13 de Juan, del versículo 1 al 17. Y digo que no es desconocido porque es un texto que narra una situación que con toda seguridad ustedes en Semana Santa o en algunas películas ya tienen esa historia recreada en sus cabezas, porque es el lavado de los pies. Y esta es una introducción muy adecuada a esta nueva sección del Evangelio de Juan. Ustedes ya saben que por ahí en el primer capítulo estudiamos que Juan informó a sus lectores acerca de que habían dos reacciones hacia Jesús. Informó que muchos de los suyos no lo aceptarían, que él vino a los suyos, pero muchos de ellos no le recibieron. Y en los 12 primeros capítulos de este Evangelio, los que acabamos hace 8 días, Juan se dedica a eso, a registrar la historia del rechazo de Israel al Mesías. Aunque como nación pues lo rechazaron, pues hay una manada pequeña que no lo rechazó y es esa manada pequeña la que no rechazó a Jesús, a la que él se dedica a partir de este momento. De los capítulos 13 al 17, vuelvo y repito, ya Jesús no se dedica a ese ministerio público, sino que Jesús se dedica a esos poquitos, a esa pequeña manada que no le rechazaron. Tiene una relación mucho más íntima y les enseña algunas cosas. Por ejemplo, en estos 5 capítulos vamos a estudiar un poco la demostración práctica que él hace de su amor por los discípulos a través de este lavatorio de los pies, pero también una enseñanza de Jesús en donde a aquellos que creen en él les asegura la esperanza del cielo, les garantiza poder en el ministerio, les garantiza provisión para sus necesidades y les promete el Espíritu Santo. Con este texto entonces arrancamos esa sección más dedicada a ese rebaño íntimo, a esa manada pequeña, y particularmente entonces este es un texto que ejemplifica de muy buena manera el amor de Cristo por los suyos, el amor de Jesús por todos nosotros. Es esa primera expresión de amor que tiene Jesús en esta parte del Evangelio que es dedicada precisamente a esa pequeña manada que no le rechazó. Vamos entonces a leer el texto para que comencemos de una vez. Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17. Leo en favor de todos. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo:
Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no tiene necesidad, sino de lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos entonces a comenzar. Este texto nos habla de muchas cosas, pero comienza hablándonos fundamentalmente del amor sublime de Jesús por los suyos. ¿Sí? Ese primer versículo es un versículo que nos describe totalmente el amor de Jesús por los suyos. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nos empieza hablando de la fiesta de la Pascua. Ustedes muy seguramente ya saben que la fiesta de la Pascua es el festival anual judío. Es una fiesta anual que celebran los judíos conmemorando la liberación divina de la esclavitud en Egipto. Cuando ellos estaban en Egipto, en época de José, después de que muere José, llega un faraón que no conocía a José y entonces el pueblo queda como esclavo. Y en medio de esa esclavitud, eh, pues el pueblo le ora a Dios y Dios envía a Moisés y bueno, se da todo este tema de la liberación, las plagas de Egipto, etc. Recuerden que la última plaga a través de la cual ya el faraón dijo no aguanto más, váyanse y los deja ir, es el paso del ángel de la muerte por todas las viviendas de Egipto y cobrando la vida de todos los primogénitos. Y se les dio unas instrucciones claras a los israelitas. Debían matar un cordero de tantos años, comérselo en esa noche, no deberían dejar para el día después. Si la familia era muy pequeña, deberían unirse con otra familia para que no quedara nada. Debían acompañarlos con panes sin levadura. Se le dan instrucciones claras y entre esas instrucciones estaba una fundamental y es: van a tomar la sangre de ese cordero y con la sangre van a marcar el marco de la puerta. Y cuando pase el ángel de la muerte, va a ver en dónde está la señal de la sangre y va a pasar de largo. En el marco en donde no esté la señal de la sangre, entrará y cobrará la vida del primogénito. Esa es la última plaga. Precisamente el nombre de esta fiesta, Pascua, viene de ese suceso. En hebreo la palabra es Pesá, que significa paso, el paso del ángel. Y ellos conmemoran anualmente ese paso del ángel que pasó por entre ellos, pero no los tocó, y en cambio mató a los primogénitos de los egipcios, y a través de ese suceso el faraón los dejó salir y entonces fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Esa Pascua que nos están narrando aquí, antes de la fiesta de la Pascua, todos los años se celebraba la Pascua. A Jesús le tocaron 3 Pascuas en su ministerio terrenal, en su vida pública, pues la palabra nos habla de 3 Pascuas, aunque obviamente él tuvo una Pascua pues por cada año vivido, pero en el ministerio
que nos narra los evangelios nos hablan de 3 Pascuas. Esta es la tercera. Antes de esa Pascua son los sucesos que aquí se van a narrar. Esa Pascua que se va a narrar ahí es la última Pascua con autorización divina. De ahí en adelante ya habría un nuevo memorial. De ahí en adelante ya la Pascua no sería una fiesta para recordar la sangre del cordero en los marcos o en los dinteles de las puertas, sino para recordar la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada por nosotros para remisión de los pecados. Por eso a esa fiesta de la resurrección de Cristo, en esa vigilia de sábado a domingo, le llamamos la Pascua, porque es el Cordero que fue inmolado, por cuya sangre el ángel de la muerte pasa por delante de nuestras casas sin tocarnos, y nuestros pecados entonces son perdonados y somos redimidos. Esta es la última Pascua en donde con autorización divina se celebraba o se conmemoraba la sangre de esos corderos aplicado en los marcos. De aquí en adelante lo que se conmemora es la sangre del Cordero de Dios que fue derramada por remisión de los pecados. Entonces nos hablan de esa fiesta de la Pascua. Precisamente estamos en una cena. El contexto en el que se desarrolla este texto es una cena. Es una cena que está siendo celebrada por el Señor, por Jesús y por sus discípulos. Y esa cena le dio la oportunidad a Jesús para usar algunos elementos de la cena de Pascua para formar la transición entre la Pascua del Viejo Pacto, esa Pascua por la liberación de Egipto, y la Santa Cena del Nuevo Pacto. Aquí nos dicen entonces que era antes de la fiesta de Pascua. Si uno revisa el Evangelio de Juan, pareciera haber una discrepancia entre Juan y los otros evangelistas. Si ustedes van y revisan los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, van a encontrarse con que la Pascua no fue en este momento. ¿Sí? Ustedes ven que nosotros celebramos la Pascua o esa Santa Cena el jueves. Por ejemplo, los que recuerdan las conmemoraciones de la Semana Santa, el jueves se conmemora el lavamiento de los pies. Y en cambio el viernes se conmemora la muerte de Jesús. Sin embargo, lo que estaban comiendo Jesús y los discípulos, que nosotros le llamamos la última cena, era la cena de Pascua. Y Jesús fue inmolado como Cordero Pascual. No sé si ven ahí una especie de discrepancia cronológica. Como que Jesús come la cena pascual con sus discípulos el jueves santo y nos dice que murió como Cordero Pascual el viernes santo. Se los voy a decir de manera más clara. Si ustedes revisan Mateo, Marcos y Lucas en este tema de la Pascua, se van a encontrar que esta cena de la que están hablando aquí es la cena de la Pascua. Jesús prepara con sus discípulos una cena para celebrar la Pascua. Sin embargo, Juan nos dice antes de la Pascua. Vean cómo arranca este capítulo. Antes de la Pascua, es decir, no nos está diciendo que ya estuvieran en la Pascua, que iban a celebrar la Pascua, sino antes de la Pascua. ¿Y por qué Juan dice antes de la Pascua? Porque más adelante, cuando lleguemos al capítulo 18, nos vamos a dar cuenta que Juan en el capítulo 18 nos dice que los líderes judíos llevaron a Jesús a casa de Caifás, que era el sumo sacerdote. Cuando lo tenían arrestado, lo llevaron a casa de Caifás, y era la mañana del viernes. Y las autoridades no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces pareciera que hubiese una discrepancia. Mateo, Marcos y Lucas dicen que la Pascua fue el jueves y que esa cena que están comiendo ahí Jesús y los discípulos es la cena de Pascua. En cambio, en el texto de Juan nos dicen que las autoridades judías
el viernes, cuando arrestaron a Jesús, no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Es decir, el viernes ellos aún no la habían comido. Es más, Juan en el capítulo 19 nos dice, como les acabo de mencionar, que Jesús murió en el tiempo en el que se sacrificaban los corderos de Pascua, porque Él es nuestra Pascua. Es decir, en el mismo momento en donde en el templo se estaban sacrificando corderos pascuales, en ese momento en la cruz Jesús estaba siendo sacrificado como el cordero de nuestra Pascua. Hay una especie de desafío ahí, ese desafío de explicar cómo Jesús y los discípulos pudieron haber comido la cena de la Pascua el jueves por la noche, que es en donde estamos. Recuerden que Jesús cena con sus discípulos el jueves en la noche, sale de esa cena hacia Getsemaní, tiene la oración en el huerto y luego cuando va bajando en la madrugada lo arrestan. Pasa la noche arrestado, luego lo azotan y luego se da todos los sucesos del Viernes Santo hasta que es crucificado a las 3 de la tarde. Entonces estamos en el jueves. ¿Cómo entonces Juan nos dice que Jesús y sus discípulos están comiendo la cena de Pascua, mientras que como los otros evangelios nos dicen que aquí se está comiendo la cena de Pascua, mientras que Juan nos dice que el viernes las autoridades judías en la mañana todavía no habían comido la cena de Pascua y no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la cena de Pascua? Hay un asunto aquí que es interesante que sepan y que entendamos, y es que los judíos tienen dos métodos diferentes para contar los días. Las fuentes antiguas judías muestran que los judíos del norte, en donde por ejemplo está Galilea, incluye a Galilea, y digo Galilea porque de Galilea eran Jesús y la mayoría de los discípulos, los del norte contaban los días de la salida del sol a la salida del sol. Es decir, para ellos era jueves, desde el jueves a las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del otro día. No desde las 12 de la noche y las 12 de la noche como lo hacemos nosotros. Para ellos, desde la salida del sol hasta la salida del sol era jueves, era el mismo día. Pero había otro método. Este método del sol, de la salida del sol a la salida del sol, lo utilizaban los del norte, Galilea, Jesús, sus discípulos y la mayoría de los fariseos. Sin embargo, la región del sur contaba los días de manera distinta. Los contaba desde el ocaso hasta el ocaso. Es decir, ellos contaban los días aproximadamente desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del otro día. En el sur hay uno de estas sectas importantes que son los saduceos, de los cuales hemos hablado y estudiado bastante en este evangelio. Los saduceos son las autoridades judías. Los saduceos, recuerden, de este clan de los saduceos es el sumo sacerdote y es el Sanedrín, es la clase aristocrática judía. Y entonces eso nos permite a nosotros entender que si algunos cuentan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana y otros cuentan desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde, pues hay un espacio ahí común. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana hay un espacio ahí común que cuenta para ellos, ¿sí? A veces es confuso, a veces es un sistema confuso, pero a ellos les traía varios beneficios prácticos, porque, por ejemplo, les permitía celebrar la Pascua en 2 días consecutivos. ¿Por qué 2 días consecutivos? Pues porque para algunos la Pascua comenzaba el jueves a las 6 de la mañana e iba hasta el viernes a las 6 de la mañana, mientras que para otros esa Pascua comenzaba apenas el jueves, pero a las 6 de la tarde e iba hasta el viernes a las 6 de la tarde. Y entonces les permitía esa gran fiesta a la que estaban obligados a ir ahí al templo. Todos los judíos, al menos todos los varones, les permitía dividirla en 2 días consecutivos. Y eso les permitía en términos prácticos tener un mejor manejo de las condiciones de una Jerusalén abarrotada de gente. Les permitía, sobre todo en el templo, manejar muy bien esas multitudes, porque no tenían que matarse todos los corderos pascuales el mismo día. Entonces, esto se los quiero mencionar
porque es muy probable que los que quieran profundizar un poco en esto encuentren esa supuesta contradicción, pero no hay contradicción entre Juan y los sinópticos. Juan habla de que las autoridades judías no habían comido la cena porque las autoridades judías, siendo saduceos, tenían el calendario del ocaso al ocaso. Entonces, después de que muere Jesús a las 3 de la tarde, todavía ellos tenían hasta las 6 de la tarde para comer la Pascua. Mientras que Jesús y sus discípulos, siendo más de la región del norte de Galilea, ellos contaban desde el jueves a las 6 de la mañana hasta el jueves, hasta el viernes a las 6 de la mañana, y por lo tanto, en esa noche del jueves fue que comieron la Pascua. Los sinópticos nos hablan de la Pascua que comieron Jesús y sus discípulos, y por eso dicen la Santa Cena, la última cena, es la cena de Pascua, mientras que Juan, en su relato, habla de la Pascua que habrían de comer las autoridades judías. No hay discrepancia, no hay problema entre ellas, pero sí hay que tener claro que hay dos maneras de contar los días y por lo tanto entonces eso nos permite entender un poco ahí cómo esas dos narraciones pues conversan. Juan repite la declaración que Jesús nos ha hecho anteriormente. Juan aquí, después de decirnos que era antes de la fiesta de Pascua, nos dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que se cumpliese, para que pasase de este mundo al Padre. Recuerden que Jesús anteriormente ya nos había dicho, mi hora ha llegado. Ya dejó de hablar en pasado, ya dejó de hablar en futuro. Primero nos decía la palabra, no lo arrestaron porque su hora no había llegado, pero no pudieron apedrearle porque su hora no había llegado. Y en el texto anterior, Jesús dice, mi hora ha llegado. Ahora Juan toma esas mismas palabras y nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ya no habla en futuro como nos habló en el capítulo 2, como nos habló en el capítulo 7, en el capítulo 8. Ya su hora había llegado. Pero fuera de eso nos dice sabiendo Jesús. Hay un tema que venimos conversando, la palabra nos tiene ahí dando vueltas en ese punto, y es ese asunto de sabiendo Jesús que su hora había llegado. Ese asunto de que Jesús sabía en qué momento llegaba la hora. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y recuerden que lo hemos mencionado porque hay unas líneas de pensamiento cristiano que plantean que la cruz es un asunto, es un asunto accidental, es un asunto que no estaba en los planes divinos. En cambio, la palabra es muy insistente en todo lo contrario. Aquí vuelve Juan y nos repite lo mismo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ya Jesús sabía acerca de esa hora. Luego va a ir a orar a Getsemaní y sabe exactamente qué es lo que le va a pasar. Todo lo que pasó está en el plan divino. Dios controlaba todo lo que estaba ocurriendo. Jesús, aunque las autoridades judías son responsables y aunque Judas es responsable de la traición, Jesús no es víctima de las circunstancias ni de las confabulaciones del hombre. Todo lo que pasó en la vida de Jesús, en su ministerio terrenal, fue de acuerdo al plan preestablecido de antemano por Dios. Y Juan nos dice que sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús, aunque anhelaba regresar a la gloria en presencia del Padre, aunque sabía que ya venía la hora, una hora dura, porque era una hora en la que sabía lo que iba a padecer, pero también era una hora que él sabía que ya marcaba ese regreso al Padre, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Esa hora, aunque dura, aunque hora que significa cruz y muerte, también es la hora que significa resurrección y pasar de nuevo a la gloria que tenía en presencia del Padre. Y aunque él anhelaba regresar a esa gloria en presencia del Padre, nunca flaqueó en su enfoque en amar a los suyos, en su enfoque de amar hasta el extremo a los suyos. Y entonces aquí Juan nos dice, ya él sabiendo que le quedaba poco tiempo acá, ya sabiendo que se acercaba la hora de pasar al Padre,
como había amado a los suyos en el mundo, los amó hasta el fin. La palabra que utiliza aquí Juan en griego es la palabra telos. La palabra fin que utiliza Juan es la palabra telos, que significa perfección, que significa plenitud, que significa estar completos. Quiere decir que Jesús amó a los suyos con toda la medida del amor. No quedó absolutamente nada para dar. ¿Sí? Como cuando a veces alguien dice, es que me siento mal porque yo me pude haber esforzado un poquito más. Es que me siento mal porque yo pude haber entregado un poquito más. Aquí lo que nos está diciendo Juan es, Él los amó en perfección. Él los amó de manera completa. Ya no quedaba más que dar. Ya no quedaba algo más que entregar. Él amó hasta el extremo, los amó hasta el fin. Telos, perfección, estar completo, plenitud. Quiere decir que nos amó con toda la medida del amor. Eso tiene que ver con que hay un sentido general en el cual Dios ama al mundo. ¿Sí? Sí, hay un sentido general en que Dios ama al mundo. Hay un sentido general en el decir Dios nos ama a todos. Pero también hay un sentido especial y un sentido específico que la palabra nos habla y nos enseña acerca del amor a los suyos. Una cosa es el amor general de Dios. Una cosa es el amor general de Dios hacia todas las criaturas, pero aquí nos están hablando de un amor específico hacia los suyos. Y ese amor específico es un amor telos, es un amor en toda la medida, es un amor perfecto, es un amor completo, es un amor eterno, es un amor redentor, es un amor que, como dice Efesios, excede todo conocimiento, excede todo entendimiento. No es posible entenderlo. Nos alegramos en ese amor, nos sentimos amados allí, pero muy seguramente excede todo conocimiento, todo lo que nos podamos imaginar acerca de lo que es amar, esto lo excede. Efesios 3:19 dice que Él nos amó con un amor que excede todo conocimiento. Eso es, los amó hasta el fin. Eso es, los amó de manera completa. Pablo también en Romanos capítulo 8, versículo 35 nos habla de eso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa tuya somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí hay un asunto en el que muy seguramente tenemos todo para pensar, todo para meditar, intentar entender un poquito de esa manera como nos amó, que excede todo conocimiento. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero luego, Juan nos entrega un versículo que marca un contraste fuerte con esto que acabamos de conversar. El segundo capítulo es un asunto contrario que marca un cambio fuerte porque es el rechazo a ese amor. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Voy a parar allí porque Juan ahí nos da una información que es importante. La atención del texto cambia abruptamente. Cambia de ese amor completo, de ese amor hasta el fin de Cristo, pasa de esa luz del amor de Dios
a la oscuridad del corazón de Judas. Acaba de hacer una narración acerca de la manera como Jesús nos habla y ahora Juan se concentra en el corazón de Judas Iscariote. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Él estaba ahí en una cena pascual con el Hijo de Dios, estaba siendo testigo del amor perfecto con que nos amó Cristo. Sin embargo, en su corazón había un asunto muy distinto. Él podía estar ahí compartiendo, comiendo de la misma mesa, tomando del mismo vino, riéndose de los mismos chistes. Sin embargo, en su corazón había un asunto totalmente distinto. ¿Por qué? Porque Juan nos dice que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase. Esto ya se nos había revelado antes de la cena. Antes de esta cena, ya la palabra nos ha revelado que el diablo había puesto esto en el corazón de Judas Iscariote. Había puesto esa intención de entregarle. Aquí entonces hay un contraste fuerte entre ese amor de Jesús y ese odio de Judas o esa falta de entendimiento de Judas por el plan divino que marca un contraste fuerte. Sin embargo, es muy interesante que Juan nos lo mencione, aunque ya ha sido revelado, aunque ya la palabra nos ha dicho que el diablo ha puesto en el corazón de Judas que lo entregue, pero es muy interesante que Juan lo traiga en este momento, porque, porque es como si ese segundo aspecto, esa oscuridad del corazón de Judas, marcara un telón negro sobre el cual esa luz del amor de Cristo resalta aún más. ¿Por qué? Porque, porque dentro de poquito ocurriría un asunto interesante y es que Jesús está lavando los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas. Entonces imagínense, ya el texto nos va a narrar la manera como amó Jesús a los suyos. Una de las expresiones de ese amor es ese lavatorio de los pies. Y ya en el corazón de Judas había algo oscuro, había una intención de entregarle y Jesús lo sabía. Jesús sabía quién le iba a entregar. Es más, él de antemano ha dicho, yo los he escogido a ustedes, 12, y uno de ustedes es diablo. A Jesús eso no lo coge por sorpresa, ya lo hemos dicho, sabiendo que su hora había llegado. Él conoce todas las cosas. Y aún así, sigue con esa demostración de amor, telos de amor hasta el extremo, de amor hasta el fin, y lava los pies de sus discípulos, incluyendo a Judas. Ahí entonces hay un contraste fuerte, esa oscuridad de ese corazón versus esa propuesta de Jesús de amar, que incluso es consecuente con su propia enseñanza. Jesús nos dice, hay que amar a los enemigos, y así lo hizo. Aquí él tiene conocimiento de a través de quién va a ser entregado, y sin embargo, aún con ese se extiende en amor y le lava los pies. Sin embargo, Judas, pues adelantándonos un poco al asunto, no se conmovió por esa manifestación amorosa que va a ocurrir dentro de poco, no se conmovió por ese acto de Jesús de lavarle los pies, y ese mismo hecho que atrajo a los demás seguramente repelió a Judas. Es muy probable que Judas tuviera en su cabeza un Mesías gobernante, un Mesías militar, y que eso que estaba haciendo Jesús lo defraudaba totalmente. Ese no era el Mesías que él esperaba. Y eh, entonces simplemente rechaza aún esta última muestra generosa del amor de Dios. Ya la ambición y la avaricia, pues hacía tiempo que habían abierto la puerta del corazón de Judas a la influencia del diablo. El último aspecto que me parece importante que conversemos sobre este capítulo es que, si bien Satanás inspiró la traición, Judas es completamente responsable. Sueno reiterativo porque en lunes pasados hemos conversado de esto a raíz de algunas preguntas de ustedes, pero aquí se vuelve y se menciona el tema. El corazón
de Judas deseó lo mismo que Satanás, la muerte de Jesús. Judas se sintió defraudado y endureció su corazón frente a Jesús, y entonces terminó estando en un acuerdo completo con Satanás. Piense en cuando usted está orando y le dice a Dios: Señor, haz en mí tu santa voluntad. Señor, yo quiero tu voluntad. Yo no quiero mis proyectos, sino que quiero los que tú tengas para mí. Cuando usted está haciendo eso, usted está procurando que su corazón entre en un acuerdo completo con Dios. Lo que usted está procurando es que usted quiere anhelar lo que tiene Dios para usted. ¿Sí? Quiere que haya una armonía entre sus deseos y la voluntad que Dios tiene para usted. Ahí hay una conjugación de la responsabilidad humana, la responsabilidad suya de todos los días orar para que su corazón anhele la voluntad de Dios, y la soberanía divina. En este punto nos están hablando de lo mismo en términos negativos. Sí, el autor intelectual de todo esto es Satanás, el autor intelectual de la traición para llevar a la muerte a Jesús es Satanás. Sin embargo, Judas es totalmente responsable porque su corazón deseó esto y estuvo en pleno acuerdo. Tuvo total armonía en planes con Satanás, y por eso aquí se plantea: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase. Eran cómplices, estaban de acuerdo, armonizaban en sus intenciones. Y precisamente después de que salieran de esta cena, Judas, en completo control de sus intenciones, que comulgan y que armonizan con las de Satanás, ejecutaría su plan. De esta cena, Judas saldría hacia las autoridades judías a vender a Jesús por unas monedas. Nos sigue diciendo el texto: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Leí de corrido todos estos versículos del 13 al 11, porque aquí precisamente se concentra la revelación impresionante del amor de Jesús. Una revelación que comienza con algo superlativo, con algo de gran importancia. Hay una declaración de Juan de que Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y que a Dios iba. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Esa declaración de Juan en el versículo 3 revela precisamente la profundidad de la humildad de Jesús cuando enfatiza la exaltación a él. Es decir, es como si Juan, antes de hablarnos de que se arrodilló a lavar los pies, quiso mostrarnos el punto contrario. Antes de mostrarnos que se arrodilló con la toalla y el lebrillo, quiso mostrarnos que Jesús sabía que le habían sido dadas todas las cosas. Es como si quisiera poner un punto contrario que permite entender bien ese acto segundo que hace al lavar los pies. Es decir, aquí Juan es como si nos estuviera diciendo: tengan presente que el que se está arrodillando con la toalla y el lebrillo al lavar los pies es aquel al que Dios le había dado todas las cosas. Es aquel que sabe que había salido de Dios y que a Dios iba. Es decir, sabe que es el verbo de Dios.
sabe que es Dios mismo. En otras palabras, para decirlo más simple, Juan tiene toda la intención de que nosotros entendamos que el que se arrodilla a lavar los pies de los discípulos es el creador del universo y el gobernante del universo. Lo exalta, quiere que entendamos que todas las cosas le había dado Dios en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba. Hace esa exaltación antes de seguir con el relato. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Antes entonces de empezar la narración del lavamiento de los pies, del lavatorio de los pies, Juan exalta. Juan pone la mira en lo más alto. Le fueron dadas todas las cosas, todo el poder, toda la gloria, todo el estatus, todo. Dios puso todo en sus manos. Es decir, no hay punto más alto al que pueda llegar, porque todo le fue dado. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 3. Y en el versículo 3, perdón, y en el versículo 4 marca el contraste total de lo que él hizo. ¿Por qué? Porque en el versículo 4 se levanta de la cena, se quita el manto, toma una toalla y se la ciñe. ¿Y qué es lo que va a hacer a continuación? La tarea más insignificante, la tarea más despreciada en ese contexto, la tarea que solamente era dada a los siervos de menor rango. Ni siquiera los judíos estaban obligados, ni siquiera los esclavos judíos estaban obligados a lavar los pies de sus amos. Solo los esclavos gentiles eran obligados a lavar los pies de sus amos. Estamos en un contexto desértico en donde caminar por la arena es difícil y entonces se camina normalmente por las mismas rutas porque por donde se camina constantemente esa zona es más dura. Es como cuando aquí en el campo caminamos por un mismo lugar. Cuando uno va al campo ve unos caminitos por donde ya casi que ni siquiera la hierba crece y por donde alguien que vaya caminando, si ve que la vegetación está entrando, pues poda un poquito con un machete y por ahí caminar es más fácil. Aunque haya mucho espacio, el que se meta por los matorrales se va a desgastar mucho más, es más difícil caminar por ahí, es más fácil salir herido, es más fácil cansarse. Y entonces hay un camino. Lo mismo pasa allí. Hay un camino, es un lugar desértico, pero hay un camino por el que se suele transitar. Y ese camino está lleno de arena. Y ese camino se comparte con animales. Entonces en ese camino hay excrementos de animales. Y la gente de esta época, del contexto del que estamos hablando, no tenía unas botas Brahma puestas. Tenía unas sandalias minúsculas, por lo que sus pies estaban muy expuestos y muy descubiertos. Por esa razón, era necesario que cuando entraran en las casas se lavaran los pies, sobre todo si iban a cenar, porque la cena de la que nos van a hablar a continuación no es una cena en silla y mesa como las que nosotros habituamos a hacer. Son mesas bajas y las personas se sientan de lado en el piso y comen. Recuerden que ya hemos estudiado una cena, aquella cena especial a la que fue invitado Jesús después de la resurrección de Lázaro. Aquella cena en donde él estando sentado en el piso, en la mesa, María vierte un perfume de nardo fino y puro y unge sus pies y unge su cabeza y los enjuga con su cabello. Si vamos a sentarnos de esa manera en la mesa, es muy importante pues que todo eso que traemos del camino no entre, no llegue. Y entonces por eso en algunas casas, seguramente no en todas, en las de las personas más adineradas, habían unos siervos que eran los de menor rango, y vuelvo y repito, ni siquiera los judíos esclavos estaban obligados a esto, porque lo consideraban denigrante, porque lo consideraban el servicio más bajo de todos, sino que era una tarea
relegada para los esclavos gentiles. ¿Sí ven el contraste impresionante que nos da Juan entre el versículo 3 y el 4? Primero nos dice, él sabía que todas las cosas le fueron dadas, que salió del Padre y que al Padre iba y ya no había donde más exaltarlo, porque todas las cosas le fueron dadas, todo el poder, todo el honor, toda la gloria, todo el estatus. Y aquel que tiene todas las cosas, pues se levanta de la cena, se quita el manto, toma una toalla y se la ciñe y puso agua en el lebrillo y comenzó a llevar a cabo la tarea más baja que había en el tiempo en el cual se está desarrollando esta historia. Aquella tarea que es reservada solo para esclavos, aquella tarea que es solo para los de más bajo rango y que incluso es para los esclavos gentiles. Con tanto poder y con tanto estatus a su disposición, como los que nos muestra el versículo 3, pues habríamos esperado, muy seguramente eso esperaba Judas y muy seguramente eso esperaba el pueblo, que si tenía tanto poder y tanto estatus y tanta gloria en Dios, pues esperaba que derrotara al diablo en una confrontación inmediata, que dejara devastado a Judas con una ráfaga de ira divina. Pero aquí Juan nos muestra un amor distinto. Precisamente un amor que marca contraste con el amor al que nosotros estamos habituados. Aquí Jesús, que tiene todo el honor, que tiene todo el poder, ama en humildad. Se baja de allí, se quita el manto, se ciñe la toalla y toma el lebrillo y empieza a lavar los pies de los discípulos. Nosotros tenemos algo de poder y queremos usarlo. Nosotros tenemos algo de influencia y sacamos pecho y lo mencionamos por todas partes y queremos sacar provecho de ello. Aquí Jesús tenía todas las cosas en sus manos, pero actúa en humildad. Se quita el manto, se ciñe la toalla y lava los pies de sus discípulos. Aquellos discípulos cuyos pies solamente estaban protegidos por unas sandalias, por lo que seguramente esos pies estarían mugrientos. Y como les digo, era inconveniente que estuvieran así porque iban para una cena. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? 13 tipos entran al aposento alto, Jesús y sus 12 discípulos entran al aposento alto, tienen los pies sucios. Es totalmente inconveniente que comiencen una cena con los pies sucios y no tienen sirviente. Allí no había siervos. Y entonces, muy seguramente lo que se esperaba era que uno de los 12 se ofreciera como voluntario para lavar los pies de los demás. Es muy probable que eso fuera lo que se esperaba en ese contexto, que uno de los 12, pues viendo que era muy inconveniente estar ahí en una cena con los pies sucios, pues se ofreciera voluntariamente y lavara los pies de los demás. Pero es muy probable que esa enseñanza de Jesús de que el que es mayor entre ustedes sea el siervo de todos, haya caído en oídos sordos, ¿sí? Como ese montón de palabritas que dice Jesús, que ya no suenan como a frase de cajón, que no creemos que haya que aplicarlas. Jesús les había dicho directamente, el que es mayor entre ustedes, que sea el siervo. Pero aquí están todos entrando a una cena, se espera que alguno sea el voluntario para que lave los pies y nadie se ofrece. Muy seguramente en lugar de humillarse, en lugar de pensar ser el siervo de los demás, continúan en un debate que fue característico en los discípulos. ¿Cuál era el más grande? Si ustedes leen el capítulo 22 de Lucas, el evangelista, nos dice que en este momento los discípulos están conversando o discutiendo, más bien debatiendo acerca de cuál de todos era el más grande. Y eso es tremendamente sobresaliente, que en una situación en donde se espera que alguno se ofrezca como voluntario para servir,
en vez de hacerlo, todos estén, en lo contrario, todos estén debatiendo quién es el más grande, todos estén debatiendo quién es mejor, todos estén pensando en sí mismo, todos estén pensando en su propia necesidad, todos estén pensando en lo que normalmente el amor que nos enseña la sociedad nos dice que es en lo que hay que pensar, en cómo me agrado yo, en cómo soy feliz yo, en cómo quedo totalmente lleno yo, y muy seguramente ahí estaban engolosinados en el debate quién era el más grande. En ese caso, muy seguramente la última cosa en la que pensaban y la última cosa que harían sería la tarea del siervo más bajo y del siervo más denigrado. Y entonces nos dice la palabra que la cena comenzó sin que alguien hubiera lavado los pies. Muy probablemente cada uno de los dos esperaba que otro lo hiciera. Y la cena comenzó. Vean que el versículo 2 nos dice, y cuando cenaban, es decir, ya la cena había arrancado. Antes de que Juan nos dijera que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo entregara, dice, y cuando cenaban. La cena arrancó. Y comenzó sin que nadie se hubiese ofrecido a lavar los pies de los demás. Y entonces finalmente, en medio de esto, y en muestra de humildad, pero también como una fuerte reprensión al orgullo y a la vanidad de los discípulos, Jesús, aquel al que se le había dado todo, aquel que venía de Dios y a Dios iba, aquel Hijo de Dios encarnado, pues se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es muy probable que los discípulos se hayan sentido reprendidos y que se hayan sentido avergonzados y que haya sido un momento de un silencio muy incómodo. Finalmente ninguno lo quiso hacer, entonces Jesús lo hizo. Jesús vestido de siervo se arrodilló al frente de cada uno, uno por uno, y les lavó esos pies mugrientos. Y digo que muy seguramente fue un silencio incómodo porque no sorprende que Pedro, que siempre tenía algo que decir, fuera el primero en sacar a relucir toda esa incomodidad. Cuando Jesús llegó a donde él estaba, dice la palabra que Pedro preguntó con incredulidad que si, que si Jesús le lavaría los pies, mostrando vergüenza, mostrando su vergüenza, pero muy seguramente mostrando esa incomodidad y esa vergüenza que sentían todos, le dijo a Jesús, Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? Tú que eres el Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí? Muy seguramente hasta este momento todavía los discípulos no habían entendido exactamente cuál era el plan redentor de Jesús. Acuérdense que hasta a los discípulos les costó entenderlo. Es muy probable que todavía esperasen fervientemente la inauguración del reino. Ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías esperado, y es muy probable que todavía estaban esperando que se inaugurara ese reino terrenal de poder militar y de gobernanza política, y entonces esperando eso, es totalmente normal que Pedro, consternado con ese acto de humillación por parte del rey de Dios, pues le haya dicho, Señor, tú me vas a lavar los pies a mí. Estaban en medio de una cultura romana, porque recuerden que están en medio del Imperio Romano, y de la cultura judía. Y ni en la cultura romana ni en la cultura judía nunca hay un solo registro en que un superior lave los pies de alguien que está por debajo de él, lave los pies de un inferior. Es muy probable que eso lo tenga Pedro en la cabeza. Ni en Roma ni en la cultura judía se había visto semejante cosa. Y entonces él, esperando aún esa inauguración del reino, veía al rey arrodillarse ante él y entonces protestó. Pero es muy probable que también ese arrebato de Pedro nos permita entender algo que tiene que ver con
con ese descansarnos totalmente en Jesús. Porque hay una respuesta de Jesús que es una respuesta interesante. Jesús no lo regaña, Jesús no lo reprende, sino que Jesús dice algo como que fuera normal. Pedro, lo que yo estoy haciendo tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Se han dado cuenta que a veces cuando uno todavía no tiene la capacidad de comprender algo, el que lo está guiando le dice así? A veces cuando uno está con un profesor que le está enseñando algo, le dice, pero no quieras comprender todo de una, vamos paso a paso. Este pedacito que todavía no te es claro del todo, tranquilo, vas a ver que más adelante lo vas a entender fácilmente. ¿Por qué? Porque hay procesos cognitivos. O cuando a uno los papás lo regañaban y le decían cosas como, es por su bien, usted en este momento no lo entiende, pero después me va a agradecer. ¿Sí? Es como si ese que está por encima dijera, es normal que en este momento no entendas nada de lo que estoy haciendo, porque es que no tenés por qué tener el entendimiento para estas cosas. El libro de Proverbios dice, la disciplina al principio nunca es causa de gozo, pero después trae fruto apacible a todo el que en ella ha sido ejercitado. Es decir, cuando a alguien le están enseñando algo, lo están disciplinando, en ese momento es muy probable que uno no esté feliz, gozoso o que ni siquiera lo entienda, pero después trae fruto apacible, trae fruto gozoso. Aquí es como si Jesús, en ese plan de el maestro, le dijera eso a Pedro. Pedro, en un arrebato de ignorancia, le dijo, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Y él le dice, lo que yo hago no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Nosotros queremos comprender todo de inmediato. Y cuando éramos niños nos pasó que queríamos entender un montón de cosas de inmediato, pero no éramos capaces, y en la medida en que paulatinamente nos fuimos acercando a ese campo de conocimiento, fuimos entendiendo más cosas. Y paulatinamente también, a medida que íbamos creciendo, nos dimos cuenta, sí, ya entiendo por qué mis papás me decían esto, o ya entiendo por qué me privaban de esto. Y a medida que va pasando el tiempo, uno mira hacia atrás y dice, sí, ya entiendo, es que en ese momento era muy difícil entender, pero ya entiendo. Y a veces con las cosas de Dios queremos entender todo de inmediato. ¿Sí? La palabra de Dios dice, todo sucede para el bien de los que le aman. Ese asunto es muy difícil entenderlo, es un asunto solo de creerlo, porque cuando pasan cosas buenas, pues muy bueno, pero hay algunas cosas malas que uno dice, ¿cómo esto puede sucederme para mi bien? Pero muy seguramente todos tenemos historias nuestras o de cercanos, de dolores que después de que han pasado, esa persona o uno mismo dice, uy, de lo que me estaba salvando Dios, de los dolores de cabeza que me estaba ahorrando Dios al quitarme esta persona del lado, o al no permitirme meter en ese proyecto, o al no dejar que yo entrara a esa empresa, o al no permitirme que yo siguiera con estos amigos. Después de un tiempo, las cosas hacia atrás se ven más claras. Aquí Jesús le está diciendo eso a Pedro. Dentro de un tiempo lo vas a entender. Lo que yo hago ahora no lo comprendes, pero lo vas a entender después. Solo después de la muerte, de la resurrección y de la ascensión, Pedro entendería que la encarnación, que la encarnación de Jesús tenía un propósito específico. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. La primera venida de Jesús no fue para juicio, fue para salvación, fue para entregarse hasta el extremo, para amar a los suyos hasta el fin. Y como ya lo había hecho antes, Pedro supuso que podía decirle a Jesús qué hacer.
¿Se acuerdan cuando Jesús declaró la muerte o les anunció la muerte a sus discípulos y Pedro viene y dice, Señor, de ninguna manera te acontezca, que eso que acabas de decir no pase? Y Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Ya en ese momento Pedro había creído que le podía decir a Jesús qué debía pasar y qué no. El que sabía todas las cosas, el creador del universo y el gobernante de todo, una de sus criaturas le estaba diciendo cómo tenían que pasar las cosas. Aquí vuelve y pasa. Aquí le dice, no me lavarás los pies jamás. Es como si le dijera, aunque tú quieras hacerlo así, conmigo no va a pasar conmigo así. Y pareciera que esa actitud de Pedro está disfrazada de una falsa modestia. Pedro, muy modesto, muy humilde, pues cómo iba a dejar que Jesús se arrodillara y le lavara los pies. Y muy seguramente hay algo de eso. Pero por encima de eso hay un asunto que tiene que ver con la obediencia, que tiene que ver con que lo que espera Jesús de nosotros es obediencia en todas las cosas. Y entonces Jesús le responde y una vez más le responde con paciencia. Y una vez más le responde instruyéndolo, guiándolo. Le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esa respuesta de Jesús tenía varios propósitos. El primero, Jesús quería corregir un concepto erróneo que Pedro creía, que Pedro y los otros 11 discípulos creían, y era un concepto erróneo acerca de la misión mesiánica, lo que acabamos de mencionar. En la primera venida Jesús no venía como rey conquistador, sino como sacrificio por los pecados del pueblo. Ni Pedro ni los discípulos habían podido entender eso. Por eso Jesús le dice, más adelante lo vas a entender. Porque para Pedro es muy complicado ver a su maestro y a su rey arrodillado lavándole los pies, porque él todavía lo ve como ese rey conquistador que venía a imponerse militar y políticamente. En la primera venida, él no viene a eso. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice siempre Pablo. Pedro necesitaba aceptar esa realidad de la humillación del Señor. Entonces hay un primer propósito para esto. Pero hay un segundo propósito, y es que las palabras de Jesús también significaban que solo tienen relación con Él aquellos que Él limpió. ¿Sí? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto es una palabra fuerte que nos pone a pensar en esa doctrina del universalismo, esa doctrina de que el sacrificio de Jesús alcanza a todos los hombres y mujeres, independiente de que lo conozcan, no lo conozcan, independiente de que le crean, no le crean. Ese universalismo pues no conjuga con estas declaraciones claras de Jesús. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hay un segundo propósito claro en estas palabras, y es que solamente aquellos que son limpiados por Él tienen relación con Él, tienen parte con Él. Ante esa respuesta, pues Pedro hace una contrarrespuesta, como es normal en Pedro. Ustedes saben que Pedro es un hombre de naturaleza impulsiva y entonces salta de un extremo a otro. Antes había dicho, no me vas a lavar jamás. Y apenas Jesús le dice, entonces no tendrás parte conmigo, salta al extremo contrario. Saltó al extremo opuesto y exclamó, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Muy seguramente Pedro no entendió a qué se refería Jesús y pensó que le estaba hablando de lavarse físicamente. Si no estás limpio físicamente, no tendrás parte conmigo. Y él quería todo lo que Jesús le estaba ofreciendo. Entonces vean que hay errores. Pedro es un tipo que a veces comete errores, pero con una intención de corazón clara y pura. En este caso, muy seguramente no entendió a qué se refería Jesús y él quería todo con Jesús, y entonces le dice no solamente los pies, sino la cabeza y las manos. Pero Jesús da una respuesta
que parece una respuesta simple, pero que nos da una enseñanza clara, teológica, frente a la doctrina de la redención. Frente a esta contrarrespuesta de Pedro, Jesús, continuando con esa aplicación espiritual del principio de lavarse, le responde a Pedro, le dice a Pedro: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En términos físicos es una expresión sencilla. En términos físicos, pues significa que no es necesario bañarse de nuevo cada vez que uno se ensucie los pies. Que si usted se bañó y sale en estos caminos de Palestina y se ensucia los pies, pues no es necesario sino que le laven los pies, no es necesario lavarse completamente. No necesita sino lavarse los pies porque ya está limpio. Pero eso no solamente se ve a nivel físico, sino que tiene una aplicación espiritual en términos de la doctrina de la redención. La limpieza completa de los redimidos en la salvación nunca necesita repetirse. El sacrificio del Cordero Pascual, que es Jesús, se da una sola vez y para siempre. La muerte en la cruz del Calvario por los pecados se da una sola vez y no necesita repetirse. Y Dios ha justificado con su misericordia e impartido justicia a través del sacrificio a los que creen en Él. Y entonces en el momento en el que usted cree, en ese momento en el que usted cree que Jesús es Señor y realmente lo cree en el corazón, en ese momento el sacrificio en la cruz del Calvario lo alcanza y entonces la sangre de Cristo es derramada como pago por sus pecados. En ese momento hay redención y por lo tanto, desde ese momento usted es redimido y desde ese momento sus pecados fueron puestos en esa cruz del Calvario y desde ese momento usted tiene entrada como justificado por Jesús delante del Padre. No necesita repetirse. Pero, obviamente, pues hay cierta limpieza diaria que tiene que ver con un asunto contrario. El pecado continúa en los que creen y entonces hay una limpieza diaria que tiene que ver con la santificación del pecado que continúa en nosotros. ¿Por qué? Pues porque recuerden que nosotros estamos en un proceso, los creyentes estamos en un proceso de santificación que no tiene culmen sino cuando estemos en la presencia de Dios. Es decir, mientras estemos acá, ninguno puede decir que no peca. Todos pecamos. ¿Por qué? Pues porque tenemos una naturaleza caída y entonces es necesaria una limpieza diaria. Pero aquí Jesús está diciendo, el que ya está lavado no necesita sino lavarse los pies. Con eso nos está diciendo que la muerte expiatoria aporta el perdón completo de todos los pecados. Es muy probable que usted mañana peque. Es muy probable que usted haga la intención de no hacerlo y se esfuerce por no hacerlo, pero con toda seguridad, mañana, pasado mañana, en algún momento va a caer. Eso no quiere decir que entonces ya usted no es redimido. Porque si usted necesita ser santo para ser redimido, no estaría siendo santificado por la justicia de Jesús, sino por su propia justicia. Eso quiere decir que tenemos que ir limpiándonos día a día de esos rastros del pecado que están en nosotros en una obra de santificación en donde todos los días vamos avanzando un poco más. Y a veces, claro, se retrocede un poco y a veces damos 2 pasos hacia adelante. Pablo lo dice de una manera muy clara. El Espíritu Santo va forjando el carácter de Cristo Jesús en nuestros corazones y nos va paulatinamente llevando hasta la estatura de Cristo, que no alcanzaremos sino cuando estemos en la gloria. La estatura de Cristo es esa, es no pecar, pero no la alcanzaremos hasta que estemos en la gloria. Mientras estemos acá, todos pecamos. Juan lo dice de manera clara, intente no pecar,
pero si peca, sepa que tiene un abogado. Es decir, Juan lo dice de manera contraria, no le está diciendo si usted peca, Jesús lo hace a un lado. Por el contrario, le está diciendo, es que usted ya es redimido. Intente no pecar, pero si peca, tiene un abogado. Su abogado es Jesús, que aboga por usted ante el Padre para el perdón de los pecados. Entonces aquí hay una verdad teológica interesante. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Una cosa es la redención y otra cosa es la santificación. La obra de la redención se da una sola vez y no necesita repetirse. La santificación es un proceso paulatino. Todos los días necesitamos rendir la voluntad, necesitamos aprender, necesitamos forjar el carácter, pulir el egoísmo, pulir el orgullo, pulir ese deseo de que todo se haga a nuestra manera. Esas cosas se van puliendo. Es un proceso. Es el proceso que teológicamente se llama la santificación y que es el proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros. Otro proceso aparte es la redención, que es el que hizo Jesús en la cruz del Calvario y que se hace una sola vez y no necesita repetirse, porque el que ya está limpio no necesita sino lavarse los pies. Jesús aseguró que los discípulos estaban limpios. Obviamente esa limpieza estaba en función de esa redención que vendría al otro día. Jesús sabía que en su muerte iba a morir por estos. Pero también dice que aquello de que todos los discípulos estaban limpios no era cierto para todos, que había una excepción notoria. Y por supuesto aquel que no estaba limpio era Judas Iscariote, que ya nos había dicho Juan, lo iba a entregar. Esas palabras muy seguramente fueron el último llamamiento de advertencia para Judas. Judas estaba, imagínenselo, estaba ahí en esa cena a punto de ejecutar su plan de entregar a Jesús. Salió de esa cena directo a las autoridades judías y ni siquiera esas palabras logran disuadirlo. Jesús dice, el que está lavado no necesita lavarse, sino lavarse los pies, está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Juan dice que Jesús directamente dijo, aunque no todos, y aún ni siquiera esto disuadió a Judas y salió a entregarlo. Volvemos a repetir ese versículo 11, cuando Jesús dice, no estáis limpios todos. Juan hace un énfasis claro y dice, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Vean que la palabra es reiterativa en ese asunto. A Jesús no lo tomó por sorpresa la traición de Judas. Él sabía que lo iban a entregar y sabía quién lo iba a entregar. Desde el capítulo 6 de Juan estudiamos, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Todas las cosas las conoce, es omnisciente, es omnisapiente. A veces nos acercamos a estos textos y se nos olvida que del que se nos está hablando es de Dios mismo. Todos los aspectos de la muerte de Jesús, inclusive, este aspecto de la traición, eran parte del plan divino. Sin embargo, como ya indicamos, eso no excusa de responsabilidad personal a Judas. La última parte del texto nos habla de la respuesta adecuada a ese amor. Vean que el texto nos está hablando de un amor sin fin, un amor hasta el fin. Nos describe ese amor en el primer versículo. Luego nos marca un contraste con Judas y luego nos describe profundamente en qué consiste ese amor y nos dice, aquel al que el Padre le había dado todas las cosas y que salía del Padre y que iba al Padre, se quitó el manto, se ciñó la toalla, cogió el lebrillo y lavó los pies. Y ahora, en esta última parte, nos dice
¿Cuál es la respuesta adecuada a ese amor de Jesús? Dice de los versículos 12 al 17. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Después de haber lavado los pies a los discípulos, tomó el manto, se lo puso, volvió a la mesa y les enseñó una lección que quería que aprendieran. Anteriormente nos dio unas verdades teológicas impresionantes. Le dejó claro a Pedro la humillación de su primera venida, el propósito de su primera venida relacionada con la salvación y no con el juicio. Pero también nos habló de la limpieza permanente, de la justificación, frente a la limpieza diaria de la santificación. Entonces, anteriormente no hay cosas menores. Lo que nos ha revelado este texto son asuntos fuertes en términos de doctrina, pero aunque esas cosas tienen gran importancia, al parecer no eran las verdades principales que Jesús quería comunicar esa noche. El principio más importante que Jesús quería enseñarles a los discípulos en esa cena era algo sobre el amor, era algo sobre el servicio, era algo sobre la trascendencia de la humildad y del servicio en amor. Por eso empezamos hablando del amor, porque la enseñanza central pareciera que Jesús la llevara hacia allá. Y eso es claro por cómo arranca este versículo. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. La lección fundamental, la lección principal para los discípulos en esa noche, unos discípulos que reñían y debatían constantemente sobre quién era el más grande, era esa. Si el Señor de la gloria, si aquel al que se le habían dado todas las cosas, si aquel que venía del Padre y al Padre iba, estaba dispuesto a humillarse y a asumir el papel del siervo más bajo y más despreciable, ¿cómo podían hacer menos los discípulos? Es como si trajera a colación esa enseñanza del capítulo 6 de Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Esa enseñanza fuerte que hace Jesús hacia la coherencia, como esa reprensión a aquellos que le llaman Señor, pero Jesús dice: no, ¿por qué me andan llamando Señor si no hacen lo que yo les digo? Es que uno le dice Señor al que le obedece. Señor se le dice a alguien del cual yo soy el siervo. Y entonces, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Aquí estaba diciendo en realidad a eso. Aquí en realidad estaban diciendo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no siguen mi ejemplo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo hago? Y no hacen lo que yo enseño. Es un punto fuerte y central, incluso de una importancia tal que hay algunos en la historia de la iglesia que argumentan que lavar los pies de los discípulos es una ordenanza para la iglesia. Ustedes saben que eso es a lo que le llamamos los sacramentos. Los sacramentos son algo que hizo Jesús y que ordena que se haga en la iglesia. Por ejemplo, el bautismo es un sacramento porque cuando Jesús iba a ascender a los cielos, les ordenó a sus discípulos
y predicad el Evangelio y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual el bautismo es un sacramento, porque es una ordenanza para la iglesia. Cuando Jesús en esta última cena parte el pan y entrega el vino, dice, sigan haciendo esto en memoria mía. Una ordenanza, y por eso es que la Eucaristía es un sacramento, o la Santa Cena es un sacramento, porque es una ordenanza. Muchos han interpretado este texto como una ordenanza para la iglesia, es decir, como algo que debería ser sacramental. Pero Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No dice, para que lo que yo he hecho. Entonces, la iglesia normalmente siempre ha estado renuente a elevar a rito, a elevar a sacramento esto, primero porque solo aparece una vez en las Escrituras, ¿sí? El bautismo y la Santa Cena aparecen muchas veces. Aquí solamente aparece una vez en las Escrituras, pero sobre todo porque elevarlo al tema del sacramento sería externalizar el hecho, sería plantearnos que lo que Jesús nos estaba diciendo ahí es literalmente vayan y lávense los pies unos a otros. Asunto que, por ejemplo, para el contexto de hoy no es necesario, porque con el calzado que usamos, muy seguramente nuestros pies no necesitan pues que alguien ande lavándolos. Pero se externalizaría el hecho. Se minimizaría la lección importante que Jesús estaba dando, porque aquí el ejemplo fuerte no necesariamente es lavar los pies. Aquí el ejemplo fuerte es ser capaz de rebajarse, ser capaz de no engolosinarse con un estatus, con una posición, con tener cierta influencia, con tener ciertas pertenencias, con tener cierto poder, sino que independiente de eso haya la capacidad de bajarse por servicio a los demás. Aquí el ejemplo es un ejemplo de humildad, no de lavar los pies. La preocupación de Jesús era sobre la actitud interna de los discípulos, esa actitud interna de estar discutiendo y debatiendo sobre quién era el más grande, quién tendría el mejor puesto. Recuerden aquellos hijos de Zebedeo que discutían y la madre intercedió por ellos para que estos estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús en el reino. Esos eran los pensamientos que a veces agolpaban las cabezas de los discípulos. Y la preocupación de Jesús era esa, la actitud interna de los discípulos, no el rito externo. El segundo carece de importancia sin el primero. Alguien puede andar lavando los pies, pero si no hay una actitud interna de disposición, pues muy seguramente no tendrá ningún sentido. La preocupación de Jesús estaba frente a esa actitud interna. Y entonces les dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Ningún siervo se atreve a considerar que una tarea está por debajo de él cuando su maestro la ha realizado. Si el maestro la realiza, pues muy seguramente yo también debería realizarla. Y entonces les dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, y el enviado es mayor que el que lo envió. Si yo hice estas cosas, ¿qué andan ustedes pensando en quién es el más grande y qué andan ustedes pensando de aquí para arriba? Cuando deberían precisamente ser capaz de tener una actitud interna de abajarse en amor y servicio. Eso, si se ponen a pensar, es totalmente contrario a nuestra forma de amar. A nuestra forma de amar en donde el que dé el brazo a torcer es el torpe en el amor, al que le van a pasar por encima, el que muy seguramente va a salir más herido, ese amor egoísta que piensa en su conveniencia. Pues aquí nos están hablando de una cosa totalmente distinta. Pero aparte de hablarnos de ello,
El versículo 17, que es con el que concluye el texto de la noche de hoy, es un pensamiento que revela un asunto interesante acerca de la obediencia. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Un asunto del que constantemente hemos hablado. Uno de los riesgos de este tipo de grupos, de Biblia o de teología o como lo quieran llamar, es que nos llenamos de mucho conocimiento, es que nos volvemos muy hambrientos por conocer un poco más, por saber acerca de la terminología hebrea o la terminología griega o de los usos y costumbres de alguna época que nos permita entender un texto. Y todo eso está bien. Todo eso está bien siempre y cuando el papel de la palabra siga. Siempre y cuando sigamos entendiendo que a la palabra no se tiene un acercamiento ni emocional ni racional, sino espiritual. Y que fundamentalmente el llamado no es a ser conocedores de la palabra, sino a ser hacedores de la palabra. Y entonces este pensamiento comulga y armoniza con esa misma idea. Si sabéis estas cosas, es decir, si ya tenés conocimiento, si ya ustedes saben eso, bienaventurados seréis si las hiciereis. No dice bienaventurado el que conoce mucho, bienaventurado el que se sabe los términos hebreos, y el que se sabe los términos griegos, y el que sabe cómo contaban los días los judíos, y el que sabe todos los detalles de lo que es lavar los pies. Bienaventurado no es ese. Bienaventurado es el que sabe algunas cosas y las hace. La bendición que sigue a la obediencia. La palabra es constante en esta idea. El Salmo 1, el primer salmo de la Biblia, en sus primeros versículos, dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se deleita en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla del río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchita, y todo cuanto hace prospera. El que medita acá, pero da fruto. El que medita acá de día y de noche, pero procura que esto tenga algún efecto. Procura que esto, así sea lentamente, pues vaya puliendo algunas cosas. Procura que esto, así sea lentamente, permita que su manera de abrirse a la vida sea distinta y no sea a partir de los parámetros sociales, sino que sea a partir de los parámetros que Dios a través de la palabra tiene para nosotros. Proverbios 16 dice algo similar: el que atiende la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor, el que la atiende, es decir, el que no la escucha y le entra por un oído y le sale por el otro, sino el que la atiende. Con eso termina el texto de hoy. Bienaventurados seréis si las hiciereis, si después de hacer estas cosas las hiciereis. Para concluir, aquí nos están hablando de una forma de amor muy distinta, una forma de amor que muy seguramente es difícil de entender completamente. Pablo, lo dijimos anteriormente, lo dice de esa manera: el amor con que nos amó excede todo conocimiento, todo entendimiento. No necesariamente es fácil entender eso, pero es un amor desde la humildad y desde la entrega, y es un amor muy distinto. Lo primero es, antes de entender y de querer descifrar eso, y antes de querer desmenuzar eso, es experimentarlo. Cuando Jesús dice, o cuando la palabra dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, usted siente que ahí usted tiene parte. Usted tiene parte en ese amor de Jesús por los suyos, en ese amor completo, en ese amor sin medida, en ese amor extremo, en ese amor hasta el fin.
Porque una de las cosas muy seguramente más complicadas es que a veces queremos entender muchas cosas, pero no necesariamente practicamos. Y con el amor a veces nos pasa eso. Está de más intentar tener adjetivos, está de más intentar tener explicaciones para esto, si no nos sentimos amados. Si no sentimos que cuando se habla del amor de Dios, yo hago parte de ese amor. Si no sentimos que efectivamente a pesar de lo que yo soy y a pesar de que sé que tengo errores y que Dios me conoce tal y como soy, Dios me ama. Y estuvo en esa cruz por mí, por amor a mí. Isaías 43 dice lo siguiente: pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó, te dice: no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, y tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido, he dado por ti precio de rescate, porque te aprecio. Eres de gran valor para mí y yo te amo. No tengas miedo, pues, que yo estoy contigo. Isaías 43, 1 al 5. Cuando el Señor dice: yo que te creé te digo, no temas. Yo soy tu Dios y tu Salvador. Eres de gran valor para mí y yo te amo. Eso nosotros lo entendemos para nosotros, porque es muy probable que en medio de tantas heridas emocionales que tenemos, en medio de tantas bajas autoestimas, en medio de tantas soledades que se experimentan en el mundo de hoy, sea mucho más importante que saber teología y mucho más importante que saber de Biblia, sea mucho más importante experimentar que Dios me ama. Sea mucho más mucho más importante entender que es para mí eso que Dios dice: eres de gran valor para mí y yo te amo. Yo te conozco, yo te llamé por tu nombre y tú eres mío. Tienes este defecto, eso no me toma por sorpresa, yo sé todas las cosas. Tienes este pecado con el que no has podido, eso no me toma por sorpresa, yo sé todas las cosas. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío y eres de gran valor para mí y yo te amo. El primer punto fuerte de este pasaje es acerca del amor, acerca de un amor hasta el fin, acerca de un amor que no tiene medida, acerca de ese amor con esa palabreja telos, que les decía significa completamente, no quedó absolutamente nada que dar, los amó hasta el fin. Pero después de esto, este pasaje también nos revela de una manera especial que, que Dios quiere que sigamos su ejemplo en este sentido, que Jesús quiere que sigamos ese ejemplo, que el que permanece en él debe andar como él anduvo, que este asunto de la vida cristiana es intentar imitarlo, que el Espíritu Santo va forjando día a día el carácter de Cristo Jesús en nuestro corazón, que hay que rendir la voluntad y que esto también se trata de qué pasa con los demás, que esto también se trata de que los que estamos en esto, pues ojalá seamos más gentiles cada día y ojalá seamos más buena gente cada día y nos duelan más las necesidades de otros y seamos generosos. En la mayoría de las iglesias hay que echar cantaleta para que la gente ofrende. La generosidad debería ser algo innato en los cristianos, porque es que
tiene que ver con esto, tiene que ver con ser capaz de amar, no estando yo en el centro de todo y siendo el punto de atención, sino siendo capaz de entender las necesidades de otros y poniéndome en los zapatos de otros y entendiendo que a partir de allí, pues hay forma de imitar a Jesús. A partir de ese amor, hasta el extremo, Jesús pone una palabra muy clara. Me llaman Señor, Señor y hacen bien porque lo soy. Me llaman Señor y Maestro y hacen bien porque lo soy. Pero si soy el Maestro y he lavado vuestros pies, pues ustedes también háganlo. Si me llaman Señor y Maestro y yo me rebajo y soy capaz de servir a los demás, a pesar de que tengo el mayor estatus, pues ustedes también háganlo. Si soy el Maestro y soy capaz de no dejarme llevar por el orgullo, sino intentar servir, pues ustedes también pueden hacerlo. Obviamente, hace parte de la santidad, hace parte de ese camino paulatino al que vamos llegando. No es que de la noche a la mañana ya uno es un osito cariñosito que ama a todo el mundo, no. Hace parte de ese proceso de forjar el carácter de Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero es un asunto que está ahí, que es central, al punto de que, como les dije, en la iglesia en varias ocasiones se ha tomado se ha tenido la duda de si debería incluso elevarse a nivel de sacramento. Vamos a orar.